Buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto aquí en Lima, Perú. Hoy día 30 de junio del 2024. Y vamos a culminar hoy día el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, viendo las características de los hombres en los postreros días. Así que en esta mañana vamos una vez más a pedir la dirección del Señor, que el Señor nos ayude para poder declarar su palabra como Él tiene en su corazón y también como usted necesita recibir esta palabra. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por este tiempo. Te pedimos que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre, guiándonos a toda la verdad. Sea, Padre, poniendo las palabras apropiadas, Señor, que seas tú tocando mentes y corazones. Padre, te pedimos que todo velo de incredulidad, de mentira, de falsa doctrina, sea arrancado en el nombre de Jesús. Y que, Padre, tu palabra sea alumbrando el entendimiento para que muchas personas puedan, Señor, conocerte realmente, experimentar lo que tu palabra lo define como el nuevo nacimiento, que produce frutos, vidas transformadas y una relación real y verdadera con el Dios de la Biblia, con el Dios vivo y verdadero. Padre, nos ponemos en tus manos, te pedimos por cada persona que está conectándose, que irá a ver, Señor, este video posteriormente. Sé tú glorificándote, Señor. Sé tú también, mientras declaramos tu palabra, dando sanidad, liberación, restauración. Señor, sé tu Padre proveyendo conforme a tu misericordia. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que en esta mañana tenga usted una Biblia a la mano, un cuaderno de notas, que es importantísimo, porque el apóstol Pablo ya nos está diciendo en este pasaje que tenemos que saber esto. Así que una mejor manera de poder siempre tener presente las cosas es escribiéndolas, repasándolas. Así que les animamos a que usted tome nota y luego medite también en la palabra nuevamente, ya de manera personal, particular. Lea usted este mismo pasaje y el Espíritu Santo va a traerle a la luz otras cosas que quizás nosotros por cuestiones de tiempo no podamos tocar en esta mañana. Pero le animamos a que usted también aprenda a escudriñar. La Biblia no dice, o el Señor no dice solamente leer las Escrituras, sino escudriñarlas. Así que eso va un poco más allá. Bien, entonces vamos a leer el pasaje que se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Una vez más. Dice así la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Quizás usted diga en esta mañana, pero pastor, usted ya compartió este pasaje la semana pasada. Sí, pero el Espíritu Santo nuevamente nos está poniendo este sentir, porque también una de las cosas que publicamos luego del mensaje la semana pasada es que por algún hecho fortuito que no tenemos explicación, este mensaje no quedó grabado. Y muchas personas nos estuvieron diciendo luego, preguntando de manera interna, ¿qué pasó? ¿Por qué no se encuentra el video? Porque siempre les exhortamos a que lo compartan, porque hay personas que necesitan conocer todo este proceso y no queremos dejar algo tan importante sin que quede registrado. Por eso, en esta mañana estamos volviendo y sabemos que el Espíritu Santo va a añadir algunas otras cosas más que son importantes para nosotros. Y como dice el apóstol Pablo aquí en Timoteo, y nos lo está diciendo a todos los creyentes en todas las épocas, a los cristianos nacidos de nuevo y que somos llamados a establecer el fundamento de la palabra, la doctrina sana en nuestras vidas. Entonces, también nos está alertando, porque hermanos, nos dice aquí, también debes saber esto, también debes saber esto. Es algo que debe ser parte de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Y cuanto más, como ya lo hemos visto en las otras semanas anteriores, detallando cada uno de estos caracteres de estos hombres de los últimos tiempos y que ya se están viendo, ya lo estamos viendo, hermanos. Basta prender la televisión, basta con leer un diario, basta con ver las noticias que se nos llegan a través de las redes sociales y poder constatar que estamos cerca, muy, muy cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y no podemos estar distraídos, no podemos estar aletargados, tenemos que sacudirnos y tenemos que empezar a caminar dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y esto no es solamente aquí en Perú, es en todo el mundo entero. Sumado a lo que ya el Señor nos dice en Mateo 23, 24, sobre las señales antes del fin. Guerras, rumores de guerras, aún el mismo pueblo judío se encuentra ahora sumergido en una guerra que todavía va a ir en incremento. Ya se están sumando otras naciones. Sabemos por la Escritura que Israel se encontrará absolutamente solo ante estos enemigos que lo rodean, ¿no? Al igual como en los tiempos de David contra Goliat. Pero el Señor pelea por su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar advertidos. Entonces, estuvimos viendo, detallando a cada una de estas características y nos quedamos realmente en una de las que yo creo que es la más complicada, la más importante y la más triste a la vez, que se encuentra en el versículo 5, hablando de estos engañadores, de estos herejes, estas personas que tergiversan la Escritura y también establecen doctrinas falsas. Hermanos, ya hemos dicho que hay muchas sectas, muchas iglesias falsas que tienen apariencia, pero realmente son instrumentos de Satanás para arrastrar a miles, millones de personas a las tinieblas, al pecado, a la muerte espiritual. Entonces tiene apariencia de piedad, aparentemente, sí que está bonito, no, pero todos los caminos conducen a todas las iglesias. Mientras tú creas en un Dios, Dios es uno, sí, Dios es uno, pero también Dios establece que una es la doctrina para poder llegar a Él. Entonces, por eso tenemos que saber diferenciar, conocer cuál es el billete verdadero,
no ser engañados. Entonces, por eso digo que es lo más peligroso, porque el enemigo ha creado la religión que tiene apariencia de que te acerca a Dios, pero de una manera muy sutil, con una línea muy delgada, te saca del camino, te manda al desvío, te lleva por la tangente, y tú piensas que tu religión es la verdadera, tú piensas que estás en el camino correcto. Pero hermanos, uno se da cuenta tristemente cuando ya no puede haber vuelta atrás, cuando uno parte de este mundo e inexorablemente va rumbo al infierno, o ya se encuentra en el infierno y ya no hay vuelta atrás. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que estar fundamentados en la sana doctrina, conocer las Escrituras, porque no hay otra revelación extrabíblica, ya no hay más. El apóstol Pedro va a decir que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos que mirar hacia ella para que alumbre nuestro camino. Entonces, aquí no hay algunos libros que son complementarios, ni ciertos escritos de algunos pseudo profetas. Entonces, tenemos nosotros que conocer bien el propósito de Dios. Y justamente viene aquí, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La NB dice, con estos ni te metas, decíamos. Entonces, y con signos de admiración, es contundente, porque esas personas se infiltran y empiezan a menoscabar la fe, a apartar de la fe a muchos. Y hermanos, lastimosamente, aquí nosotros no nos casamos con nadie. Aquí nosotros no apañamos a nadie, ni siquiera a los mismos, digamos así, cristianos evangélicos. Acá nosotros estamos casados con la verdad y tenemos que establecer la verdad de Dios, porque somos responsables delante de Dios de cada palabra que nosotros decimos de esta plataforma. Así que, hermanos, lamentablemente tenemos que mantenernos nosotros en la palabra. Algunos están buscando en la palabra nuevas revelaciones y cosas extraordinarias para captar la atención de las personas. Pero no es necesario eso. Hermanos, tenemos que seguir muchas veces en las enseñanzas que ya hemos recibido, pero tenemos que revisarlas siempre porque la revelación es gradual. Indudablemente, es complementaria. Conforme pasan los tiempos, nosotros vamos viendo el cumplimiento de algunas cosas y Dios va abriendo nuestro entendimiento para saber de que estamos en ese tiempo en el cual las Escrituras ya lo había dicho por boca de sus profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles y también de los profetas, porque en ese tiempo y hasta la fecha hay profetas, le guste a quien le guste y a quien no le guste también, amados hermanos. Porque ya hemos dicho, la Escritura en Efesios 4 nos dice que estos ministerios, estos dones, estas capacidades van a estar vigentes hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso todavía no sucede. Entonces, por eso tenemos que estar atentos a la palabra, que es la palabra profética más segura. Y digo esto, hermanos, porque conozco pastores amigos, que lamentablemente se han desviado de la fe por tener ese comezón de oír, por querer buscar, tergiversar o rebuscar en la palabra cosas que ya tienen un cumplimiento definido, detallado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué ojos estamos observando la Escritura. Tenemos que estar atentos y tenemos que ser diligentes y no dejarnos llevar por ciertas revelaciones que aparentemente parecen bíblicas. Entonces, pero Pablo nos está hablando de cosas puntuales y cosas que estamos viendo en este tiempo. Hemos dicho que nosotros no nos casamos con nadie. Y hermanos, esto es lo más peligroso, porque hay iglesias, hay sectas, hay ministros que empezaron muy bien,
pero en el camino empezaron a desviarse de la verdad, empezaron a tergiversar las Escrituras. Y de eso lo encontramos mucho ahora. Inclusive cuando prendemos la televisión y supuestamente estamos viendo un canal cristiano. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque van a arrastrarnos hacia el error. Y la clave para nosotros no caer en el error es conocer bien las Escrituras. Ser como los cristianos de Berea, que escuchaban al mismo apóstol Pablo, pero ellos estaban siempre verificando si la palabra que él estaba diciendo y que llegaba a sus mentes, a sus corazones, era tal como ellos la veían o la tenían en las Escrituras. Ellos verificaban, confrontaban las verdades, hacían cruces de información y entonces ahí sí decían amén. No como ahora, que muchos creyentes no tienen fundamento sólido y lamentablemente dicen amén a todo lo que escuchan, porque supuestamente el hombre que está delante, la persona que está delante, el líder que está delante es un hombre de Dios, un hombre de la palabra. Pero nosotros hemos constatado, amados hermanos, lo hemos dicho miles de veces y lo vamos a seguir diciendo, que muchos líderes, muchos pastores, muchas personas que han llegado al ministerio, muchas veces no han llegado con motivaciones sanas y no tienen un fundamento bíblico sólido. Lo he preguntado miles de veces cuando iba a predicar a algún lugar, cuando tengo reuniones con jóvenes de otras iglesias o también con los miembros de nuestra iglesia. Pasan los años y cada cierto tiempo tengo que preguntar, hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia una vez completa? Y muchas veces levantan la mano uno que otro. Entonces no podemos y no debemos nosotros darle responsabilidades ministeriales de formar a otras personas, de discipular a otras personas. Hermanos, porque el discípulo no nace, se hace. Y lastimosamente, cuando nosotros hacemos discípulos, no solamente a ellos le estamos impartiendo lo bueno, sino también muchas veces le estamos impartiendo nuestras deficiencias, nuestro pecado. Hermanos, nosotros vemos en la Escritura que Samuel era un tremendo hombre de Dios. Fue el primer profeta, fue el primer juez de Israel. Sin embargo, ¿quién fue su modelo? ¿Quién fue su coach, por decirlo así? O el modelo que él tenía, con el que él habitaba en el templo, vivió los primeros años de su vida, tuvo una formación, fue Elí. Elí, este sacerdote que se hacía de la vista gorda con sus hijos, que no los reprendía, que no los ajustaba, eran corruptos, se agarraban las mejores ofrendas. Parece ya una historia del presente, ¿no? No del pasado. Lo mejor de las ofrendas, y se acostaban con las mujeres, nos dice en el libro de Samuel, y por eso Dios trajo juicio y lo cortó del sacerdocio. Pero curiosamente, Samuel, que era un hombre de Dios, un jovencito que creció en la casa del Señor, que aprendió a escuchar la voz de Dios, lamentablemente, más adelante, sus hijos también se corrompieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que nosotros estar siempre delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios que transforme nuestras vidas. No somos perfectos, estamos en un proceso, pero tenemos que rendirnos cada día. El Señor Jesús dijo una vez, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el proceso en la vida de un creyente verdadero, genuino, transformado, que ha nacido de nuevo, que está experimentando la transformación por el Espíritu Santo en su vida. Entonces, lamentablemente, en este tiempo, un gran porcentaje no está viviendo en línea con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como simplemente un libro que se agarra para ir a la iglesia y solamente se abre para escuchar cuando el pastor da una cita bíblica. Y lo más lamentable, yo he visto mensajes a través de YouTube, a través de otras redes sociales,
hermanos, que a veces ni siquiera se toca un versículo, más parece un mensaje de positivo, o se dice una sola palabra, pero después se argumenta un montón de cosas, pero no se fundamenta el mensaje en la palabra de Dios. Entonces más parece un mensaje para animar, para empoderar, ¿no? Para levantar el ánimo, pero no para fundamentar una vida, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, porque vamos a ver eso más adelante, entonces esa persona pueda hacer frente a las situaciones y salir victorioso. Entonces, por eso es importante fundamentarnos bien en la palabra de Dios y poder discernir. Dice que tendrán apariencia de piedad. Sí, hermanos. Es decir, hablan de la palabra, pero lo usan para ganancias deshonestas. Ahí vemos el mensaje de la falsa prosperidad, ¿no? Entonces lo vemos, lo seguimos viendo nosotros cuando prendemos la televisión y vemos que se pide, y lamentablemente por esa gente, por esos casos aislados, que ahora lamentablemente son en su mayoría, nos meten a todos al saco. Creen que todos son así. Nosotros mismos somos a veces víctimas de esta situación. Ya cuando queremos compartir el Evangelio, entonces nos ponen una serie de temas a nosotros con respecto a la vida cristiana, ¿no? Se centran en un asunto, porque ya hubo un mal testimonio de otras personas que han dado mal testimonio con respecto al dinero, con respecto a otras cosas. Entonces, lamentablemente, eso está infiltrado en la iglesia y está entorpeciendo la labor sana de aquellos que sí son íntegros, de aquellos que sí están predicando la palabra de verdad y que tienen un testimonio irreprochable, ¿no? Un testimonio que está limpio delante de Dios y también delante de los hombres, pero a veces de manera de broma, como que nos meten también a nosotros al saco. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que estar claros. Y dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Habla de otras características de estas personas que tienen ambición de poder, que tienen también poder económico, porque están tergiversando la palabra, están engañando a la gente y después hacen uso de esos recursos para satisfacer sus apetitos torcidos, sus apetitos sexuales. Y ya lo dije, hermanos, acá nosotros no estamos para apañar a nadie, no estamos aquí para pasarle la mano a ningún ministerio. Hermanos, cuidado, no se dejen deslumbrar por una iglesia grande que tiene cientos y miles de supuestamente de miembros. Lamentablemente, ya les compartí, y todavía los streaming en lugares que son asequibles a millones de personas. Se han pasado reportajes, una secuencia de series, yo lo he visto a través de Netflix, sobre el testimonio de pastores en Corea y en otras partes del mundo, que tienen iglesias, mega iglesias, y luego esos pastores tenían un departamento en algún lugar de manera escondida, ¿no? De manera anónima. Y si estaban jovencitas y estaban ahí dando rienda suelta a sus placeres y cosas que realmente no son dignas siquiera, hermanos, de mencionar. Pero en la verdad, es la realidad, triste. Pero nosotros tenemos que vivir en integridad. Y esa es la realidad, porque esto que les estoy mencionando es algo presente. Es algo que se está dando. Entonces, también pastores que tienen ministerios grandes, que han caído en adulterio, tienen hijos por ahí. Y claro, luego se divorcian
y luego se amista con la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa también, y vive una apariencia de piedad y de que todo está bien, que ya se ha reconciliado. Pero hermanos, el libro de Proverbios nos dice claramente las consecuencias de una vida disoluta, de una vida en adulterio. Es una transgresión que no será perdonada, que no será borrada, que no será olvidada, al menos delante de Dios, del cual nosotros tendremos algún día que dar cuenta. Porque si actuamos de esa manera, vamos a ser tropiezo para miles, millones de personas, no solamente en la ciudad donde ministran, sino en el mundo entero, por el asunto de que ahora en las comunicaciones, el avance tecnológico ha hecho que el mundo sea más pequeño, ha hecho que en el mundo uno descubra las cosas de una manera mucho más vertiginosa, más rápida. Entonces no puedes quedar oculto. El Señor dice que no hay verdad, que no hay nada que pueda quedar oculto. Todo se sabe. Es un engaño del diablo pensar de que esto no va a salir a la luz. Y luego, esos supuestos apóstoles o pastores de grandes iglesias, otros se asocian con ellos y todavía dicen, mi papá. Hermanos, qué tremenda aberración. Entonces, por eso, nosotros tenemos que tener cuidado a quién le abrimos la puerta, a quién le estamos dando cabida, sobre con quién nos estamos asociando. Hermanos, pueden tener ministerios grandes, poderosos, pero dice el libro de Proverbios que mejor es el buen nombre de una persona que tener muchas cosas más. Entonces, por eso, tenemos que nosotros guardar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro testimonio, porque lamentablemente estas cosas nos asocian también con este tipo de personas que andan de esta manera, que no le agrada a Dios y que son de tropiezo para miles de personas. Y dice que detectan claramente, ellos tienen una habilidad, un discernimiento para captar a estas personas que andan en estas situaciones. Ahora, el apóstol Pablo pasa de una visión escatológica, de una visión futura, al tiempo presente, aún en esos tiempos de Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, estas cosas ya se están dando. Y nosotros también tenemos que decirle, amados hermanos, que ya, aunque Pablo está hablando escatológicamente para el futuro, para nosotros ya es el presente. Ya están moviendo estas cosas, lamentablemente, en la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y luego nos dice, versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es evidente, hermanos, que no hay pecado que va a quedar oculto. Aún Pablo le dice a Timoteo, los pecados de algunos de repente se descubrirán en este tiempo y otros permanecerán ocultos, pero van a salir a la luz. Y hermanos, van a salir a la luz delante de aquel en quien tenemos que dar cuenta, es decir, delante de Dios. Podemos ocultarnos, seguirla pasando bien, disfrutando aparentemente de este poder y de esta posición que tienen ciertos líderes religiosos, pero delante de Dios, ahí van a ser sacados, van a ser descubiertos. Hermanos, no hay nada oculto que no haya de saberse. Entonces es ahí donde el Señor sacará la luz. Por eso siempre decimos que en algunos casos van a haber sorpresas, hermanos, cosas que para nosotros humanos, a nuestros ojos humanos pueden ser gloriosas, maravillosas, iglesias grandes, iglesias súper bendecidas, con bastante potencial, ¿no? Etcétera, etcétera. Hermanos, después van a haber sorpresas. Y el Señor no nos va a llamar a su presencia y nos va a decir, buen apóstol, buen pastor, buen evangelista, ¿no?
Y no nos va a llamar por la dimensión de nuestra iglesia, sino nos diga buen siervo y fiel. ¿Estamos siendo buenos siervos? ¿Estamos siendo fieles? Y eso es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo. Eso es lo que Pablo le está diciendo, que tiene que tener cuidado Timoteo, que tiene que observar, que no tiene que dejarse mover por estas cosas, porque Pablo ya está a punto de partir, le está entregando el cargo a Timoteo. Hermanos, la responsabilidad está en cada creyente, en cada hijo de Dios, porque nosotros tenemos que ser sal y luz, nosotros tenemos que dar testimonio, nosotros somos el agente de Dios para que a través de nosotros Dios hable, somos los instrumentos de Dios para que mucha gente pueda venir a los pies de Cristo. Ya tenemos una tarea difícil por todas estas cosas que estamos viendo, por este mal testimonio, por estas vidas disolutas, por este pecado que está ahí enquistado, porque los mismos líderes le han abierto puertas, hermanos, a la carnalidad. Se han introducido doctrinas, se ha metido al mundo a la iglesia cuando la iglesia debe salir a alcanzar al mundo. Entonces, se están haciendo las cosas bajo la estrategia humana para poder alcanzar a la gente. Entonces, no es así. Dios es todopoderoso, es el Dios creativo, tiene un plan, un propósito para cada ministerio, para cada iglesia. Es cuestión de buscarlo, es cuestión de estar en la presencia de Dios para que Él nos brinde los recursos y la sabiduría para poder alcanzar a los perdidos. Así que, hermanos, ese es nuestro desafío, esa es nuestra responsabilidad. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo: con estas personas ni te metas. Y esa exhortación es también para nosotros, hermanos, ni meternos. Doy gracias a Dios que nos ha librado y nos libra de poder asociarnos con ciertas personas. Hermanos, por mucho tiempo, muchas veces cuando nosotros empezamos la obra, estaba de moda ese asunto. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién puede dar razón por ti? No puedes ser un llanero solitario, no puedes estar acá y allá. Y en verdad a veces como que uno le mete en el temor, ¿no? Si alguien tiene que rendir cuentas por mí. Y es verdad. Porque muchos que andan solos por ahí también hacen lo que les da la gana, como estos hombres corruptos. Pero hermanos, a veces uno quiere asociarse y esos con el cual te quieres asociar son peores. O tienen cosas escondidas. Por eso tenemos que orar, pedirle dirección al Señor, porque Él es el que te va a guiar a toda verdad. Y muchas veces yo he tenido que desistir y luego con el tiempo esa persona caía en pecado, se apartaba del ministerio, ya no estaba en las cosas de Dios y fueron de tropiezo a su propia iglesia, independiente o denominacional. Entonces, por eso el Espíritu Santo tiene que ser el que nos guía. El Espíritu Santo tiene que ser el que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Entonces, por eso tenemos que nosotros estar en la presencia de Dios constantemente. Por eso, hermanos, ahora dice, y de la manera que Janes y Jambres está aquí citando a dos personajes que, si bien es cierto, no encontramos sus nombres en el libro de Éxodo, en el cual está haciendo referencia el apóstol Pablo, pero es algo que formaba parte de la historia de Israel. El pueblo de Israel estuvo en Egipto. El pueblo de Israel salió con mano poderosa por la guía de Moisés, que fue enviado a libertar al pueblo de Israel. Él fue el que tuvo que enfrentar al faraón. Y hermanos, aquí está hablando de una oposición que no es tan sencilla o tan, ¿cómo se puede decir?, tan insignificante, porque aquí hubo una lucha de poderes, pero el poder de Dios prevaleció, porque Dios es todopoderoso. Sí, el enemigo tiene poder,
Pero no tenemos que tenerle miedo ni temor, porque es un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre. Y dice que lo despojó. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que nada prevalecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Que somos más que vencedores. Que el enemigo está bajo la planta de nuestro pie. Está derrotado, está vencido. Pero tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Y eso viene cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y averiguamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es nuestra posición? Hermanos, es una posición de privilegio, pero también de gran responsabilidad. Y tenemos que hacer uso correcto de las armas espirituales que Dios nos ha brindado por Cristo Jesús, que son poderosas para la destrucción de fortalezas. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor. Nos ha dado dones para que su obra sea hecha de manera eficaz. Tú tienes que descubrir lo que Dios te ha concedido. Tienes que estar en la presencia de Dios, es tu responsabilidad. Ya llegaremos en algún momento, porque Pablo también, al igual que aquí, dice, también debes saber esto, también va a decirnos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pero ese es otro tema, importantísimo también para el funcionamiento de cada creyente, de cada iglesia, pero aquí estamos ahora refiriéndonos a la integridad de los ministros, a la doctrina sólida, verdadera, bíblica, que debe permear nuestra vida y que debe ser transmitida con fidelidad a los discípulos que el Señor va a ir añadiendo cada día a su iglesia. Y va a haber oposición. Aquí vemos la oposición. Fue una oposición, hermanos, no insignificante, sino fuerte. Moisés estaba delante del faraón. Él soltó la vara y su vara se convirtió en una serpiente. Pero faraón mandó llamar a estos hombres, que aquí encontramos sus nombres, pero que era parte de la historia, de la cultura del pueblo de Israel. Hubieron otros escritos de los cuales narraban con mayor detalle estas cosas, pero que no son inspirados por Dios. Pero aquí era de conocimiento de la tradición judía, y para Timoteo no era tampoco algo desconocido. Por eso que Timoteo acepta ese paralelismo, ¿no?, de lo que Pablo le está diciendo, y él lo asimila y lo entiende, sabe el contexto, sabe porque era parte de la historia espiritual del pueblo de Israel. Entonces, aunque sus nombres, repetimos una vez más, no se incluyen aquí en el libro de Éxodo, sino en la tradición judía, de esa misma fuente se impregnó en el conocimiento y en la cultura del pueblo judío, de los cuales Timoteo también tenía conocimiento. Entonces, por eso Pablo no tiene que añadir nada más, solamente más que mencionarlos, solamente más que citarlos. Entonces, era algo que ellos podían entender, esta experiencia del pasado, ¿no?, de Israel en los tiempos de su liberación de Egipto, era también considerado como un anticipo de las experiencias por las que atravesaría la iglesia primitiva y sus líderes. Es decir, esa oposición para que el Evangelio avanzara y se cumpliera el propósito de Dios de que todo ser humano pueda tener conocimiento de Dios y pueda pasar de muerte a vida, puedan formar parte de la iglesia. Entonces, aquí vemos de que esta oposición fue grande, porque este faraón llamó a estos hombres y ellos también soltaron varas, y esas varas se convirtieron en serpientes también. Hermanos, esto no es magia de la que vemos comúnmente a veces en la televisión, o lo vemos en el circo, por más famoso que sea o por más espectacular que sea, ¿no? Y también ahora vemos a través de TikTok, otros cuando salen en unos programas reality, que salen magos que hasta se sacan la cabeza y se ponen
¿no? Eso puede ser una imagen óptica, pero esto no, esto fue real. El poder de Satanás a través de estas personas era evidente. Pero dice que la serpiente de Moisés se tragó a estas serpientes que estos magos recrearon o le dieron vida a través del poder de Satanás, el máximo de todos los ilusionistas, el más poderoso de todos los ilusionistas. Y hermanos, lo vemos, tuvo la desfachatez de tentar a Jesús. Ahí en Lucas capítulo 4 dice que lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra. Entonces sí, Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso y no debemos temerle, tenemos que enfrentarlo con las armas que Dios nos ha dado. Por eso es importante saber quiénes somos en Cristo Jesús. Hace un tiempo llevamos un curso, hace muchos años, mientras nos preparábamos para servir al Señor, la autoridad del creyente. Tú tienes que saber cuál es la autoridad que también Dios te ha dado en Cristo Jesús. Así que, hermanos, sigamos aprendiendo, sigamos preparándonos, porque la oposición siempre va a estar presente hasta el último día en que estemos aquí en la tierra. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Y el Señor está bosquejando a través de estos personajes. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hermanos, vemos cómo se mueven espíritus de error detrás de las sectas. ¿Cómo se mueven? Hermanos, parece tan convincente cuando ellos te explican su fe, entre comillas. Pero, hermanos, amados, tenemos la única fuente fidedigna y comprobada, que es la palabra de Dios. Tenemos nosotros los originales o tenemos los escritos que fundamentan que este libro fue inspirado por Dios. Tenemos como decir que sí, porque Dios mismo nos preservó a lo largo de toda la historia. Pero hay sectas que te cuentan un cuento, que, hermanos, parece un cuento de hadas, y ya tenemos por eso la palabra que nos va a exhortar, nos va a decir de que aún si un ángel, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo y a los creyentes en Galacia, que si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio diferente, sea maldito, sea maldición. Nos está alertando, hermanos, si se te presenta un ángel, si te presenta, qué sé yo, un ser espiritual, la Biblia nos dice bien claro que debemos de probar los espíritus. Conocemos miles de testimonios de personas que han estado buscando a Dios en oración y aparentemente se les ha presentado un ángel, se les ha presentado el mismo Jesús, supuestamente. Pero estas personas con conocimiento de lo que dice la Escritura han probado los espíritus. Como dice Juan en su carta, en su primera carta, dice que debemos de probar los espíritus, si son de Dios o no. Debemos preguntarle si Jesucristo se encarnó. Y justamente cuando estas personas han hecho esa prueba, ese ángel precioso, maravilloso, deslumbrante, en un momento u otro cambió de característica y se convirtió en un demonio. Y entonces, en la autoridad de Jesús, los reprendían y los echaban fuera y salían volando. Hermanos, pero estas personas, qué curioso, qué extraño, ¿verdad? Que a esas personas que se les ha presentado una virgencita, que se les ha presentado un ángel, que se les ha presentado Jesús supuestamente en persona, siempre han sido personas ignorantes en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. No han probado esos espíritus porque no tenían el conocimiento, quizás estaban empezando recién a tener ese anhelo y búsqueda de Dios. Hermanos, hay mucha gente que se desvía en el camino, hay mucha gente que busca sinceramente a Dios, pero el diablo se aprovecha de ello para llevarlos al error, porque no tienen suficiente fundamento bíblico. Se les presentan a pastorcitos ignorantes en un lugar donde apartado, gente que no sabe ni leer ni escribir, o gente de repente que tiene
anhela buscar de Dios, pero solamente se fundamenta en sus experiencias, pero no está fundamentándose en la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que andar de la mano con la palabra y el espíritu, porque van a haber espíritus engañadores. Por eso tenemos que conocer todo el consejo de Dios, la palabra profética más segura. Entonces, eso es la manera correcta de hacer frente a estos poderes de las tinieblas. Pero dice aquí, das más características. Dice que resisten a la verdad. Y que, hermanos, ¿cómo se resisten a la verdad? Cuando tú le estás compartiendo la verdad del Evangelio, estas personas que están enceguecidas por un espíritu de error, un espíritu de religiosidad, ¿cómo resisten? ¿Cómo se levantan? Y como digo, parecen convincentes, pero son sinceros quizás, pero están sinceramente equivocados. Entonces, tenemos por eso que estar cada día más preparados y pedirle al Espíritu Santo que nos dé los recursos para poder salvar a esas personas, porque el Señor no quiere que esas personas tampoco se pierdan. Y dice, hombres corruptos de entendimiento. Su conocimiento está corrompido, está entenebrecido. Dice, réprobos en cuanto a la fe, están desaprobados. Hermanos, no están andando correctamente, de acuerdo al fundamento bíblico, de acuerdo a la palabra de Dios. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermanos, Pablo está declarando ya desde el principio el fin de estas personas. ¿Por qué? Porque ya sabemos a dónde van a terminar. Apartados de Dios por la eternidad, y por eso están arrastrando a miles, millones de personas hacia el error, hacia el juicio eterno, porque no están viviendo en línea con la palabra profética más segura. Dice, mas no irán más adelante. Hermanos, no van a avanzar, no van a progresar. Su fin ya está destinado, lamentablemente, por la actitud que ellos tienen. Pero Pablo hace un paralelo aquí. Está diciéndole ahora a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, está diciendo realmente Pablo cuál es la evidencia de una persona que está viviendo en línea con el propósito de Dios, en línea con la palabra. Está diciendo, tú, Timoteo, has visto mi testimonio, y tú por eso estás convencido de que estás en lo correcto, y tienes que continuar así. Estos hombres no progresarán, no avanzarán, pero tú has escogido el mejor camino, lo correcto, el agradar a Dios, el servir a Dios vivo y verdadero, el fundamentar a los nuevos creyentes en la verdad. Por eso yo te dejé allí en Éfeso, por eso te envié a Éfeso. Entonces, dice, tú has seguido mi doctrina, hermanos, la doctrina que está en la palabra, conducta, es decir, Pablo no era de los que predicaba y vivía de una manera diferente. Está viendo mi conducta. Soy consecuente con lo que predico. No soy un maestro que solamente dé información, sino que también transmite vida a través del propio testimonio. Es irreprensible. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Cumplir con el propósito de Dios. Está alineado con el propósito de Dios. La fe. Su fe está fundamentada en hechos correctos, en la persona de Jesucristo, en la obra perfecta de Cristo Jesús. Entonces, dice longanimidad, es decir, se ha mantenido siempre firme. No ha variado su actitud, su manera de ser, no ha variado su mensaje. Eso significa ser longánime, mantenerse siempre
permanentemente en lo que siempre ha estado. Es decir, no cambia. Eso es una persona longánime, se mantiene estable. Entonces, Pablo siempre ha sido consecuente, siempre se ha mantenido en la fe, no ha cambiado en medio de las circunstancias. Eso es importante. Dice amor, paciencia. Hermanos, él estaba siempre orando por la iglesia. Él tenía paciencia. Dice, hasta que Cristo tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él esperaba pacientemente, creía en la obra que Cristo había empezado en cada uno de los creyentes a los cuales él había compartido, en cada una de las iglesias en las cuales él había sido instrumento para levantarlos. Él por eso dice, estoy persuadido de eso, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es importante. Y trabajar para ello. Pablo había trabajado en ello, tenía paciencia, pero también dice, he sufrido persecuciones por esta causa, he tenido oposición. Hermanos, Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado, pero él se mantuvo firme, porque luego nos va a decir a nosotros que, hermanos, la vida cristiana es para valientes, pero eres valiente y vas a tener esa valentía si tú vives una vida lleno del Espíritu Santo, si tú sabes en quién has creído y que es poderoso para guardarte para aquel día. Entonces, dice luego, ¿no? Y de todas las persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es decir, hermanos, Dios nos va a preservar hasta que cumplamos con el propósito que Él ha establecido para nosotros. Pablo, a lo largo del libro de Hechos, en una ocasión le dicen, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Pero el Señor le dijo, es necesario que tú llegues a Roma. Así que él sabía que no iba a morir en Jerusalén por mano de los judíos que lo perseguían y se oponían al mensaje que Dios le había dado a él, como apóstol de los gentiles, de los no judíos. Así que Pablo dijo, no importa, voy a ir, porque él tenía claro, le había creído al Señor de que su propósito se iba a cumplir. Él en una oportunidad va a decir, no sé qué es mejor, o irme con el Señor o quedarme. Pero dice, si el Señor todavía me quiere aquí en la tierra, para provecho de ustedes, aquí estoy. Pero yo quisiera estar ya con Él. Y yo sé que muchos creyentes, al ver esta situación de la iglesia, al ver la oposición, al ver las cosas que están sucediendo, hermanos, ya quisiéramos estar con el Señor, pero tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla hasta el último aliento de nuestras vidas. Continuamos. Entonces dice, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, el Evangelio es para valientes. El Evangelio es para personas que realmente están dispuestas a pagar el precio. Esto no es para cobardes. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Los valientes, los que se mantienen firmes, porque tienen convicción, tienen identidad, porque tienen un propósito claro, definido por la obra de Dios en sus vidas, van a mantenerse firmes hasta el fin. Hermanos, nuestra ciudadanía no está aquí en el mundo, sino en el cielo. Dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, hermanos, aquí vamos a estar unos cuantos años, pero con Él estaremos por la eternidad. Y por eso estamos aquí, para ser instrumentos en sus manos, para que a través de nosotros muchas personas puedan conocer a Jesús. Quizás hay muchos de tus familiares todavía que no conocen a Jesús, pero tenemos que ser consecuentes con el mensaje, vivir como Dios manda. Entonces dice,
mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, va a haber persecución, va a haber muchas cosas en contra de nosotros. Te van a criticar, te van a decir que no eres un cristiano verdadero, genuino, por causa del testimonio de otros, porque como ayer hemos dicho, a todos nos meten al saco. Hermanos, no hay conocimiento real en la gente. Piensa que todos somos iguales. Me refiero a otras sectas, a todos nos meten al saco. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos, para que envíe. Así que sigamos adelante, sigamos cumpliendo con el propósito de Dios. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos está dando una clave, hermanos, una vez más, de que son las escrituras, de que es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la que nos va a dar seguridad. Conocer el billete verdadero nos va a librar de coger o de que seamos engañados con un billete falso. Amados hermanos, tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Se los digo en buena onda, mis amados. A veces veo los estados de algunos contactos personales, ¿no? Algunos hermanos, algunas hermanas, algunos conocidos que son cristianos y en su estado sale una fracción, un pedazo de mensaje de TikTok o qué sé yo, o una frase. A veces ponen una frase y hermanos, esa frase, cuando nosotros la vemos a la luz de la palabra, aparentemente como que es, pero no es, y tiene un mensaje escondido. Y a veces yo tengo que corregirla y decir, esto no está bien, este mensaje no es bíblico. Por más que lo diga un pastor o un predicador famoso, hermanos, no podemos comernos ese cuento. Tenemos nosotros que escudriñar bien. Hermanos, estamos en el tiempo de las comunicaciones. Vemos en YouTube, vemos mensajes, vemos en las redes sociales, a veces pastores que son muy conocidos, pastores que son maestros, están metiéndole veneno a las personas. No, esto ya pasó, esto es del Antiguo Testamento, esto no es aplicable para este tiempo. No, es como que, hermanos, ahora las cosas que vemos en el Antiguo Testamento y en otras partes de la Biblia son negociables, ¿no? Ya no puedes hacer esto ya era en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuestionan cosas que están en la palabra. Y vamos a ver ahora lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al gran apóstol Pablo? ¿O le vamos a creer a estos pseudo maestros, estos pseudo pastores que se creen que saben mucho y no saben absolutamente nada? Y hermanos, no sabemos qué espíritu tendrán, porque enseñan cosas y tratan de ellos ser jueces y decir esto sí, esto no, que no diezmen, que no ofrendes, que que las mujeres no sirven, no pueden ser pastoras y qué sé yo. Hermanos, no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, va a decir el apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes son para decir esto sí, esto no? Pero miren lo que dice, y este es el versículo, los versículos que le dan peso, le dan contundencia a la revelación de la palabra de Dios. Claro, es uno de ellos, pero después encontramos otros. No es un versículo, no son versículos aislados. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le va a decir a Timoteo, tú has conocido las Escrituras y estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque luego le dice, versículo 16, y esto es para ti y para mí, toda la Escritura, ¿qué dice?
¿Solo el Nuevo Testamento? ¿Solo el Antiguo Testamento? ¿Solo algunas partecitas? Toda la Escritura, con E mayúscula, es inspirada por Dios. Dios puso su espíritu. Dios puso el sentido. Dios puso el mensaje en la mente y en los corazones de los hombres que sí fueron humanos, pero hombres santos de Dios, para escribir las Escrituras, para plasmarla en nuestro idioma, para que nosotros pudiéramos entender y podamos aplicar estos principios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, aquí está. Esta es la esencia, el fundamento, la base de nuestra vida. Por eso tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que aplicarla, tenemos que nosotros ir a lo más profundo de la palabra de Dios. Hermanos, la riqueza no se encuentra en la flor de piel, encimita del terreno. Para encontrar el oro, los diamantes, tenemos que meternos al socavón, tenemos que allí, con mucho esfuerzo y con muchas restricciones, tenemos que cavar, tenemos que meternos a lo más profundo. Es el ejemplo de los mineros, ¿verdad? Las pepitas de oro no se encuentran ahí, que no estás caminando y los pateas. No. Hay que buscar, hay que hacer varios intentos, varias pruebas, para poder encontrar ese material preciado, que es por eso costoso. Entonces, hermanos, no pensemos de que las cosas van a ser sencillas. Ya lo hemos visto, no va a ser fácil ser cristiano. Y el enemigo va a tratar de apartarte de la palabra de Dios. No va a querer de que tú seas instruido en la palabra de Dios. Hermanos, por eso qué fácil es prender la televisión y que alguien te enseñe. Sí, es bueno, pero tenemos que ver si es un verdadero hombre, mujer, maestro de la palabra de Dios. Tenemos que conocer su vida, su testimonio, si eso realmente tiene eco, tiene cabida en sus vidas. Toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura de Génesis hasta Apocalipsis. Y nos dice también que no debemos añadir nada. Cuidado con esas revelaciones extrabíblicas. Sí, mi Biblia más este librito, más esta enseñanza. No, hermanos, la Biblia es todo lo que Dios nos ha dado para poder ser capacitados, entrenados. Por eso dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para convencer, para instruir en justicia. Dios es un Dios justo, quiere que tú andes en su perfecta voluntad. Quiere que tú hagas lo que a Él le agrada, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, tome buenas decisiones, haga lo correcto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Hermanos, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 nos va a decir que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos conocimiento de la palabra. Efesios 2:10. Vamos a leer Efesios 2:10 y 2:20. Y con esto vamos cerrando ya este capítulo de 2 Timoteo capítulo 3. Dice 2:10, Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo somos notificados? ¿Cómo somos corregidos? ¿Cómo somos instruidos? Por la palabra. Eso es lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Y Efesios 2:20. Miren lo que dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, vamos a ir creciendo con un edificio, pero tenemos que tener el fundamento. Hermanos, los evangelios, la palabra de Dios, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Así que tenemos la palabra profética más segura. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú has sido instruido por tu madre, por tu abuela, en la palabra de Dios. Tienes un buen fundamento. No te muevas de ahí. Has visto mi ejemplo, has visto mi doctrina, mi fe. No te muevas de allí. Permanece, continúa, porque tú tienes conocimiento de toda la Escritura, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe. Hermanos, la palabra hace al simple, al sencillo, lo hace sabio. Y eso es lo que tú necesitas. Por eso, hermanos, siempre exhortamos a las personas a conocer más de la palabra de Dios, estudiar. Una de las cosas que yo me he propuesto en esta vida es que cada año leer una versión diferente de la Biblia, completamente. Hermanos, eso da luz y también te instruye, porque ahora hay muchas versiones de la Biblia. Y hermanos, yo he podido ver, he podido detectar que se están presentando ciertas versiones, entre comillas, ciertas ediciones de la Biblia, supuestamente para que darle más facilidad, mayor entendimiento a algunas personas, ¿no? Porque uno dice: ay, pero no entiendo. Entonces sí, se le da una versión más moderna, pero que va diluyendo las palabras que son el fundamento doctrinal. Ya no habla de gracia, sino el buen amor de Dios, por decirlo así, ¿no? Entonces, hermanos, eso le quita contenido, esencia, fundamento, porque una cosa es gracia y otra cosa es el buen amor de Dios. ¿Entiende? La gracia es multiforme, por citarles un ejemplo. Entonces, aunque son más entendibles, también ya parece, ya no es la leche espiritual no adulterada, sino que es una mezcla láctea como la que encontramos ahora en un tarro de leche, ¿no? Uno lo compra pensando que es leche pura, pero no, es una mezcla. Hermanos, hay que tener cuidado. Tenemos que ir a la esencia, tenemos que ir al fundamento. Si tú estás leyendo tu versión, la Biblia, Reina Valera, y no la entiendes, para eso se inventó el diccionario. Y ahora lo tienes tú al alcance de un clic. Entras a Google, pones diccionario de la Real Academia Española, el mejor todavía diccionario que puede existir, y te da el significado exacto de las palabras. Y eso te da más luz. Eso es una forma. Otra es leyendo varias versiones. Hay versiones que son muy exactas en las palabras que usan. Y también ir al original. Hermanos, debe llegar el momento en que nosotros al menos podamos saber algo de los idiomas originales de la Biblia. Ahora tenemos un Nuevo Testamento interlineal, es un libro gordo, ¿no? Como decía, me parece el libro gordo de Petete. Los que tienen más de 50 años saben a lo que me refiero. Pero ahí está en castellano y también la traducción del griego. Tenemos herramientas. Ahora hay cursos de griego bíblico, de hebreo
bíblico, usted puede seguir un diplomado. Las sociedades bíblicas dan ese tipo de diplomados, los seminarios también, si usted quiere saber más. Pero hay recursos, amados. Escudriñemos las Escrituras. Salgamos de nuestra ignorancia y no nos comamos todo lo que nos dan de algunos púlpitos. Hermanos, sepamos identificar la verdad del error, la falsa doctrina de la doctrina bíblica. Quiera Dios que usted esté siempre atento, que usted siempre esté en plena comunión con Dios, que usted sea una de las personas que realmente leen, escudriñan las Escrituras, porque es ahí donde usted no va a ser movido y va a mantenerse en la verdad, en lo que Dios ha diseñado para usted, para mí y para la iglesia. Porque, hermanos, este es el manual de vida. Tenemos que escudriñarla y también tener a Dios en tu corazón. Hermanos, Dios viene a tu vida cuando tú le aceptas como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo abre tu entendimiento para que puedas conocer, entender las Escrituras y puedas aplicarla. Es ilógico que Dios te pida aplicar la Biblia sin darte los recursos, sin darte esa presencia suya que te ayude. Por eso que uno de los nombres del Espíritu Santo es que Él es el ayudador. Él te va a ayudar. Él es el maestro por excelencia. Así que si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, ábrele tu corazón hoy. Invítale a entrar en tu vida. Hermano, amigo, la religión no te salva. Ni siquiera la religión evangélica, por decirlo así. Hermano, Jesús no viene por religiosos. Jesús no viene por evangélicos, no viene por católicos, no viene por mormones ni por testigos de Jehová. Viene por aquellos que tienen una relación con Él. ¿Y cómo se empieza esa relación? Cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Cuando tú reconoces tu pecado. Cuando tú reconoces que has estado viviendo fuera del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Su palabra. Has estado de repente añadiendo otras cosas, pero tu vida tiene que estar fundamentada en la palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, amado hermano, vas a saber los requisitos que Dios ha establecido para que tú seas un hijo, una hija verdaderamente de Dios. Y la Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, sabes que tienes que avanzar, que ese es el principio. El haber entregado tu vida a Jesús es el principio. Hermanos, hay un proceso, hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que ya, entonces ahora espero que Cristo venga. No, y ya viene, está a las puertas. Tú necesitas descubrir más. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un camino que recorrer de la mano de Él. Pero eso viene por conocer su plan, su propósito. Entonces, por eso, es solo el inicio. Porque mucha gente se queda con la religión. Mucha gente se vuelve cristiano dominguero, va al domingo a la iglesia y después vive su vida como le da la gana y da un mal testimonio. Pero hermanos, la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es solo el principio. Si tú todavía no tienes a Jesús, o si tú eres uno de esos creyentes que solamente son domingueros, que solamente son religiosos, pues tú también estás en serio peligro, porque Dios quiere que tú des fruto y que andes en línea con su palabra.
Si tú todavía no lo has hecho, entrégale tu vida hoy. Dile, Señor, entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, líbrame, rompe toda atadura que no me permite vivir en tu propósito. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos por un instante y dile sinceramente al Señor en esta mañana. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado viviendo fuera de tu perfecta voluntad, tu palabra. Que he estado viviendo de acuerdo a una religión, pero no de acuerdo a una relación, como ahora lo entiendo, como ahora tú has permitido que yo conozca. Señor Jesús, en esta mañana necesito de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando el lugar que a mí me correspondía en la cruz del Calvario, y que eres ahora mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. La palabra de Dios dice que si tú hiciste de todo corazón, sinceramente, esta oración de fe, hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y has pasado de muerte a vida y no vendrás a condenación, porque Él ahora es tu Señor, tu Salvador. O mejor dicho, es tu Salvador. Te ha salvado de esa condición eterna de estar apartado de Dios por la eternidad. Pero ahora tú tienes que empezar a vivir y conocerlo para que Él empiece a tomar el control de las diferentes áreas de tu vida y se convierta realmente en el Señor. El problema de muchas personas que llenan las iglesias ahora es que aceptaron a Jesús como su Salvador, pero no se han convertido todavía en su Señor, en su amo. Él pagó por tu vida, Él tiene todos los derechos y Él quiere tener el control de todas las áreas de tu vida. Eso viene, eso se hace realidad cuando tú empiezas a caminar en la vida cristiana en línea con su palabra. Por eso es necesario que tú la conozcas, que la aprendas, que la escudriñes. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos para que tú puedas crecer de manera saludable en tu vida. Escríbenos. Si has hecho tu decisión hoy por Cristo, escríbenos y nosotros estaremos ayudándote. No queremos que aprendas a depender de nosotros, sino queremos enseñarte a depender de Dios. Así que, hermano, amigo, escríbenos. Y una vez más, te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo el tiempo de oración por este mismo medio, y también los domingos a partir de las 11 de la mañana dando el mensaje de salvación y edificación. Hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Y una cosita más, ora por tus amigos, tus contactos, familiares que aún no conocen al Señor, y compárteles este video para que ellos puedan verlo y puedan tener la oportunidad de abrir su corazón al Señor y sean salvos. El Señor viene pronto, está a las puertas, así que prepárate. Gracias por tu tiempo, el Señor te bendiga.